Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Gracias por acompañarnos en este 27 de septiembre del 2023 para hablar de este tema importante. Oiga, antes de iniciar, le agradezco muchísimo a cada uno de los que se van a ir conectando y también a las personas que nos van a ver en la repetición de este programa. El tema de hoy es muy importante y me gustaría que si usted tiene alguna opinión en cuanto al tema, con muchísimo gusto puede hacerlo o sencillamente si tiene alguna pregunta o quiere hacer una sugerencia sobre lo que estamos hablando el día de hoy, también lo puede hacer. Bienvenidos a este programa en esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre la crianza desde el divorcio y es un tema que nos han venido solicitando a causa de estas interrogantes que surgen sobre cuál es el nivel de salud o cuáles son los aspectos saludables en el tema de la separación. Porque para hablar de divorcio tenemos que hablar de una pareja que estuvo previamente vinculada a través de una unión civil o en un tema de unión libre también implica en estos casos. Y entonces, para hablar de este tema, nos gustaría que el día de hoy usted, si tiene alguna pregunta, con todo gusto puede irla haciendo. ¿Cómo es la crianza desde el divorcio y qué debemos saber sobre ella? Y es que cuando hablamos de este tipo de temas salen a relucir muchísimas interrogantes porque primero que nada tenemos establecido, y esto lo digo con toda claridad, hemos establecido y hemos creído que la única crianza que se da a nivel positivo y significativo es aquella que se da entre dos papás que están en una unión permanente, es decir, que tienen una relación de pareja, que viven en la misma casa y que sus hijos crecen viendo que sus papás tienen un matrimonio feliz y estable. Esa es la idea que nos han planteado. Y nos han vendido una idea no solo a nivel de estereotipos, sino también incluso en muchas este, ideologías que van desde carácter espiritual hasta otras que rayan un poco las cuestiones místicas, nos hablan de una creación y una idea y un diseño original de familia en el que es hombre, mujer y los hijos. Eso es lo que nos han comentado. Pero la realidad supera estas ficciones y la realidad nos exige comentar este tipo de situaciones más allá de lo que podamos creer nosotros o no. Y es que cuando se dan este tipo de cuestiones, muchas veces perdemos de vista que estamos ante posiciones en las que debemos de hacer algo con lo que tenemos. ¿A qué me refiero? Si yo me separo de la mamá de mi hijo o yo me separo del papá de mi hijo, tendremos, eso equivale a que tendremos una mala vida y que mi hijo pagará las consecuencias de esa de disolución. Aquí tendríamos que decir lo siguiente: ¿cómo se está dando esa ruptura? ¿Cómo se va a dar esa separación y a partir de qué? Porque muchas veces ignoramos que el camino para la tranquilidad de dos personas que ya no pueden hacer nada en su relación de pareja es una separación sana. El conflicto es que no lo queremos hacer por lo que hablábamos previamente, por todos estos estereotipos que hay alrededor de la familia y de la crianza, que nos han dicho que únicamente un niño es feliz cuando crece con sus dos papás. Y nada más alejado de la realidad que esto. Muchas veces los hijos tienen mayor estabilidad económica y emocional cuando cada uno de los padres decide hacer su vida separado del otro. Y esto aplica tanto para hombres como mujeres, porque también hay un estereotipo machista en el que consideramos que el hombre sí puede rehacer su vida y la mujer no. O sea, hay como este recelo muchas veces desde posturas machistas en las cuales consideramos que la mujer no debería tener derecho de hacer su vida por el hecho de ser mamá. Y esto es una situación que se ha manejado durante años y que incluso algunas mujeres tienen como práctica este tipo de ideologías. ¿Por qué mencionarlo? Bueno, porque
Sencillamente mucha gente al terminar su matrimonio ya no rehace su vida por temor a todo lo que viene y a todo lo que se escucha en el inicio de las nuevas relaciones de pareja, de si a mis hijas les va a pasar esto, a mis hijos les va a pasar el otro, o si la persona con la que voy a estar va a tener estas características, etc., etc. En el lado de las mujeres, en el lado de los hombres, desafortunadamente. Muchas gracias. Entonces hablábamos de estos aspectos que se dan en la vida de las personas que tienen una disolución a nivel matrimonial y que se ven ante el conflicto de lo que va a deparar en sus hijos esta disolución. Y es importante mencionar lo siguiente, muchas veces tenemos todo por delante para hacer, pero este tipo de obstrucciones no nos dejan avanzar porque creemos más en los estereotipos. Y es importante mencionar lo siguiente. La vida de sus hijos y la salud mental de sus hijos dependerá de cómo se sobrelleve la ruptura y cómo sea la relación de cordial y saludable entre los participantes, en este caso, papá y mamá. ¿Qué tanto se va a llevar papá y mamá en comunicación? ¿Qué tanto les va a servir esta distancia para poder estar en paz? Porque si nos vamos a separar para tenerle el mismo rencor todo el tiempo a la persona y vamos a estar en la misma dinámica de cargar a nuestros hijos de cosas y de hablarle mal de mi papá y hablarle mal de mi mamá y todo lo que tengamos que hacer, entonces todos los participantes entramos en una dinámica destructiva, poco colaborativa y con nada de beneficios para cada uno de los que participen. Es importante que aprendamos una situación muy elemental en la crianza. Tenemos y estamos en la obligación de ver qué es lo mejor para nuestros hijos en el caso de que estemos separándonos y que veamos que la separación no está siendo sana entre nosotros. Muchas veces hay auxiliares terapéuticos que ayudan a la pareja a separarse de forma sana y a llevar una mejor relación. Ahora como papás únicamente de sus hijos, ya no como pareja, sino como padres. Y esto permite que en gran medida los hijos también aprendan una situación que es elemental. ¿Cómo puedo ser tolerante ante aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo y cómo me puedo llevar con gente con la que incluso pude tener algo, pero que ahora la situación es diferente? Haciendo, enseñamos a nuestros hijos un aspecto importantísimo. Incluso sobrellevando de manera adecuada este tipo de situaciones, ayudamos a nuestros hijos a tener una perspectiva diferente.
Que nosotros forcemos a quedarnos no quiere decir que nuestros hijos van a ser felices en ese hogar. Que nosotros forcemos la relación y la explotemos hasta el punto en que ya no nos soportemos, no quiere decir que nuestros hijos nos lo van a agradecer. Muchas veces los hijos han agradecido que los papás se separaran a tiempo. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es triste? Sí, por todas las expectativas, las idealizaciones y los estereotipos que hay a nivel social sobre la familia. Sí es doloroso, pero no es imposible. Y son dolores que se superan y son situaciones con las que se aprenden a vivir. El conflicto, como lo decía al inicio, es que muchas veces en México lo que ha pasado es que el papá, al hacer su nueva familia o la mamá al hacer su nueva familia, se olvidan de este primer vínculo. Porque muchas veces incluso la nueva pareja tiene exigencias de ese tipo, de que no vean a sus hijos del primer matrimonio o sencillamente para que no tengan contacto con la expareja. Y se vuelve una situación en la que el papá decide darle por su lado a esa nueva persona o es una idea que emana de sí mismo, no necesita que alguien más se lo diga, porque hay gente que no necesita hacer su vida con alguien más para ser distante y ser ausente. Es más, hay papás que viven en la misma casa y son ausentes, mamás que viven en la misma casa y son ausentes y nocivos para sus hijos. Entonces, no hace la diferencia. Tenemos que aprender a convivir con las diferencias e incluso me atrevería, tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos las diferencias que hay y estas diferencias que nos pueden ayudar a que mi hijo esté más estable ante esas cosas que quizás él no controla o que quizás a él no le parecen de la mejor manera. Debemos de olvidarnos que la idea es estar papá, mamá e hijos. Si lo estamos, excelente, qué bueno, hay que aprovecharlo. Y si no lo estamos, está bien. No podemos sufrir por lo que no tenemos, ni ver como que esto es algo que nos falta y que tenemos que hacer hasta lo imposible por buscarlo o por retenerlo, como pasa en muchos casos. Que por no irnos a tiempo y por querer cumplir con el modelo tradicional de familia, estamos dispuestos a soportar cualquier tipo de agresión hacia nuestra persona. Ese es el tema principal, ese es el conflicto principal. Y entonces podemos llevar una buena comunicación. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo en los horarios, cumpliendo, involucrándonos. Papá y mamá deben de tener sincronía para saber a qué actividades van a ir nuestros hijos, cuáles son los pagos de colegiatura, qué cosas se tienen que hacer. Responsabilidad financiera y afectiva. Estar pendiente de lo que necesitan mis hijos a nivel económico y de lo que necesitan a nivel afectivo. No porque tengo un problema con la mamá de mi hijo, tengo que ignorar mis responsabilidades económicas y afectivas. No porque tenga un problema con el papá de mi hijo o de mis hijos, tengo que ignorar mis responsabilidades económicas y afectivas. Porque tomamos de pretexto este tipo de situaciones para no hacer lo debido, para no hacer aquello que nos corresponde realizar. Y entonces entramos en una dinámica interminable y es una dinámica que muchas veces pasa a afectar únicamente a los hijos, porque los padres son adultos y muchas veces estos adultos ya tienen claro qué es lo que quieren aparentemente y qué no quieren, pero los hijos están en medio de ello y los hijos son a los que les toca establecer alianzas, a veces con mamá, a veces con papá, a veces a lo que diga mamá, a veces a lo que diga papá, a veces sumándose a lo que papá quiere y a veces sumándose a lo que mamá quiere. Cada uno de los dos hará un convencimiento con los hijos y desgasta a los hijos, porque cada que usted intenta convencer a su hijo de que su mamá o su papá no es una buena persona, a quien desgasta es a su hijo, porque finalmente le está haciendo daño y le está hablando de alguien que su hijo aprecia y que tiene una imagen sobre él. Siempre lo hemos dicho, el tiempo lo irá diciendo. Si papá no está presente, pues no tenemos que decir nada, porque tampoco se trata de crear imágenes imaginarias. Si papá o mamá no está presente, no tenemos por qué inventarle a nuestros hijos, como ocurre de ejemplo en la película de No se aceptan devoluciones. No tengo por qué venderle una imagen de alguien que no está, ni hablar de fantasías de alguien que no existe. Si no está presente, no está en la vida de mi hijo. Y aunque suene doloroso, mi hijo tiene que acostumbrarse a lo real, no a lo imaginario. Y es importante hablar de ello. Y entonces
A mi hijo y a mis hijos les puedo explicar que existen estereotipos sociales y familiares que nos hablan de la manera en que podemos o no sobrellevar una vida. Y estos estereotipos han hecho daño a tal grado que consideramos que tenemos que cumplir con ellos en sobremedida, a tal punto que es importante considerar que estas situaciones nos dictan en alguna manera qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. Entonces, si sabemos que es un estereotipo, expliquémosle a nuestros hijos eso, expliquémosles que estamos en una situación distinta y que muchos papás y muchas familias se encuentran en esta situación y que somos una familia, pero somos una familia en la que no van a ver a su papá y a su mamá siendo una pareja, sino que van a poder convivir de forma sana y van a hacer un esfuerzo por convivir de forma sana sin necesidad de tener un vínculo afectivo. Así de sencillo, estos aspectos es importante tocarlos a tal punto para que no afectemos la vida de nuestros hijos con estereotipos que al rato les hagan creer a nuestros hijos que les falta algo, porque eso es lo que termina pasando. Mi hijo crece con la idea que le falta algo, que no tiene lo de los demás, que su vida no es igual a la de los demás, que no tiene lo que los otros, porque es como si le faltara algo importante. Y es que se ha comprobado también que los chicos que crecen en hogares de padres que están separados y llevan una buena relación, ni sienten la diferencia. Y no me atrevo a generalizar, pero hay testimonios de todo tipo en las que los chicos dicen, ¿saben qué? Mis papás hicieron un buen trabajo, no sé por qué se separaron, pero antes de que yo tuviera conciencia, ellos ya lo estaban y me acostumbré a verlos tratarse de manera cordial y esa es la relación que llevan hasta ahora. Qué distinto, porque muchas veces tenemos testimonios de padres, de hijos que crecieron viendo a sus seres queridos de la peor manera, de los peores tratos, y lo único que se tiene es como el aliciente de decir, bueno, hice algo por la familia, hice algo porque por salvar el matrimonio, hice algo por tener una relación sana con el papá de mi hijo, no les quité a mis hijos, ¿no? O sea, es esa situación. Y lo que pasa es que terminamos afectando de gran sobremanera. Si usted considera que hay elementos para luchar por su familia, luche, siempre valdrá la pena. Pero si usted considera que no hay elementos, que eso ya no es sano, que usted ya notó que eso ya no es sano, entonces también vale la pena no luchar y vale la pena soltar. Pero esa es una situación que hacemos nosotros en privado, analizándolo, en un proceso terapéutico, asesorándonos, charlándolo, hablándolo de una manera en la que nosotros podamos conseguir una perspectiva objetiva que nos permita también darnos cuenta de aquello que quizás nosotros no vemos. ¿Me explicó? Y es importantísimo tocar ese tipo de temas con nuestros hijos, hablarlo, no tener temor de lo que los demás vayan a pensar. Finalmente, los demás no viven con nosotros, los demás no nos resuelven la vida y son los demás los que muchas veces nos llenan de pensamientos en los que creemos que no vale la pena tomar una decisión. Pero ellos no viven lo que nosotros vivimos, ni ellos están cuando nosotros padecemos algunas cosas. Entonces, hay que ser muy objetivos con nuestra toma de decisiones. Si usted tiene alguna duda en esta tarde sobre el tema que hablamos, puede escribirnos y puede dejarnos un mensaje. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron hoy y que nos vieron en este programa. Gracias. Esperemos que la siguiente semana seamos más los que nos sumemos a esta comunidad y agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por haber estado en esta tarde, en este programa. Recuerde que transmitimos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum. Agradezco mucho a cada una de las personas que estuvo con nosotros. Un abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana. Chao.